¿Qué tal? Buen día. La idea es contarles hoy cómo hacer un mapa de riesgo. No hay una forma determinada de hacer un mapa de riesgo, sino que más o menos lo vamos haciendo en función de la experiencia y hay cosas que no deberían faltar en el mismo. Nosotros trabajamos en distintos lugares, en escuelas, clubes, patios, y todos tienen sectores donde pueden ser observados situaciones que generan dificultad para trabajar con los alumnos o los estudiantes que tengamos. Entonces, una de las maneras que yo sugiero para hacerlo es, en primera instancia, armar un croquis. Un croquis viene a ser un gráfico que puede ser más prolijo o menos prolijo del lugar de trabajo, ¿sí? No necesita ser con medidas exactas, pero sí necesita ser proporcional. En ese lugar voy a poner los accesos, un arco si tiene, por ejemplo, una tribuna, y todas las cuestiones que a mí me parezcan que generan alguna dificultad o no para el trabajo, o al menos algo para tener en cuenta. Por ejemplo, una rejilla, un desagüe, una ventana sin rejas. Una vez que tengo el croquis del lugar de trabajo, voy a identificar a esos lugares de supuesto riesgo con una referencia y le voy a poner un número en el orden de prioridad que yo considero de mayor riesgo a menor riesgo. Por ejemplo, yo voy a considerar que 1, 2, 3, 4 son lugares de riesgo. Entonces luego voy a aclarar esas referencias en el mapa de riesgo que voy a presentar colocando 1. ¿Cuál es la situación por la que yo genero un riesgo? Por ejemplo, rejilla. ¿Por qué es un riesgo la rejilla? Posibilidad de poner el pie y lastimarse. Bien, ahora, ¿cómo voy a resolver yo ese riesgo? Primero, ¿cómo resolver? Una de las instancias siempre es la prevención. La prevención, la charla previa con los chicos. De esta manera yo voy a anticiparme, adelantarme a la situación. Otra cuestión puede ser, por ejemplo, colocar conos. Otra cuestión puede ser delimitar el lugar de trabajo. Y así voy a ir haciendo con los demás. Por ejemplo, siguiente riesgo, ventana sin protección. La ventana sin protección, ¿por qué es un riesgo? Y porque puede romperse el vidrio y lastimar. Y así voy a poner cómo lo cuido. Bueno, charla de prevención, más, por ejemplo, trabajar lejos. Y así voy a ir con todos los elementos de riesgo armando el documento. Este documento que yo tengo aquí con el croquis más todos los elementos es lo que llamo el mapa de riesgo. Esto se va a entregar a las autoridades junto con la planificación los primeros días de clase, y también podemos adjuntar una imagen en el documento, una foto que saquemos de cada uno de los lugares de riesgo, ¿sí? Esto es un croquis general o un mapa de riesgo al que le podemos agregar también lo que se llama in itinere, lo que es ir hacia el lugar de trabajo y retirarse del lugar, y todo el recorrido que hacemos con los chicos en este trayecto, tanto yendo a la clase como volviendo a la clase. También tenemos que tener en cuenta que los riesgos pueden llegar a ser el ruido excesivo, pueden llegar a ser una gotera que no tenga techo, el frío o el calor, también pueden ser variables de riesgo. Bueno, esto es una manera de armar un mapa o croquis de riesgo, y de esta manera es como se arma, se adjunta la planificación y se tiene durante todo el año. El riesgo no me exime a mí de la protección que yo tengo que tener con los estudiantes. El riesgo, simplemente el mapa de riesgo, alerta a las autoridades para que puedan trabajar, pero eso no me exime a mí de hacer mi trabajo como profesor de educación física tomando los recaudos necesarios.